avanzar en esto de lo... Y vamos a avanzar entonces en este primer encuentro con lo disciplinar, ¿no? Ya no es taller de diseño básico, ya hablamos de taller de proyecto arquitectónico. Y aquí abajo tenemos una serie de imágenes que nos están dando pistas, ¿sí?, de algunas de las actividades que vamos a hacer, de cómo está construido nuestra propuesta en estas dos unidades de aprendizaje que estuvimos recorriendo en el aula. Estas primeras imágenes, este movimiento de luz, que vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esta imagen? Y acá al lado tenemos esta propuesta, de esta maqueta, de este diseño de envolventes espaciales. ¿Cómo dialogan este movimiento de luz con ese proyecto, con esa propuesta de una sintaxis que organiza espacios habitables, definiendo diferentes envolventes, límites de estos espacios? Hemos transitado, y en todas las propuestas, hemos puesto en diálogo, decíamos, diferentes mediaciones expresivas, que venían de distintos campos, de las ciencias, de las artes, de la literatura, de la pintura, de la poesía, del cine, de la performance, de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, y con todos esos cruces íbamos construyendo un proceso de diseño que partía de tener esa primera imagen que era como inspiradora, ¿no? ¿Vieron? Esta primera imagen que son estas líneas de luz, este movimiento de luz, y que este equipo elige como imagen faro, como imagen inspiradora, como imagen que va a dar también desde una mirada más poética y fenomenológica cierta producción de sentido. Pero también, cuando ustedes recorran las prácticas, van a encontrar que hay muchos otros recursos a través de los cuales se va generando esa producción de sentido, ese primer campo semántico, esa primera familia de palabras, de imágenes, de diversos textos, la imagen como texto, la poesía como texto, la ciudad como texto, ¿sí? Cuando hablamos de texto, hablamos en un sentido amplio. Y fíjense después, aquí al lado aparece esta otra imagen, que ya es la planta, los cortes, las vistas, la maqueta de este aulario para las artes. Pero también hay una primera imagen que tiene un desenfoque, que mezcla movimientos, colores, texturas. Aparece un verde allí, ya me da pistas de las texturas de los colores de ese sitio. Aparece un movimiento, me da pistas también de que quiero trabajar en torno al movimiento, en torno al dinamismo. Bueno, todo esto es lo que vamos a estar trabajando y construyendo en lo que es el proceso de diseño. Ahora, ¿dónde estamos situados hoy? ¿Dónde nos situamos? Fíjense estos tres esquemas. El taller de diseño básico andaba por acá, ¿se acuerdan? Decíamos, trabajamos en lo transdisciplinar. Vamos a trabajar en aquellos elementos comunes que tienen todos los diseños. ¿Qué era? Era el pensamiento proyectual, era la ciudad como objeto donde todos los diseños se involucran. Era el proceso de diseño y el pensamiento proyectual como una forma específica de conocimiento, como una manera de entender el mundo, de analizarlo, de mirarlo y después de crear mundos adentro de ese mundo. Pero esto vendría a ser el esquema de donde venimos, ¿sí? Aquí teníamos, no teníamos un enfoque disciplinar. Teníamos un enfoque que era, en algunos dirían predisciplinar, otros diríamos transdisciplinar. El pre quiere decir que todavía no lo abordamos, ¿sí? Se acerca también a algunos conceptos de transdisciplina porque no está en ese entre, pero lo común del entre. En aquel fuera de campo, y yo me acerco al otro campo y digo, a ver, ¿qué tengo que ver con el diseño de la comunicación visual, el diseño arquitectónico, el diseño
de imagen y sonido, el diseño de indumentaria y textil, el diseño industrial, todos los diseños, tratando de encontrar en esa madeja que se arma estos puntos comunes. Bueno, venimos de aquí. Y ahora vamos a ir hacia un enfoque más disciplinar. Ya vamos a empezar a ir construyendo una mirada sobre el proyecto arquitectónico, sobre la arquitectura como una disciplina milenaria, que tiene una historia que ustedes van a ir reconociendo específicamente en el área de las ciencias sociales, con todas las historias, con la teoría crítica. Y después, lo que dijimos todos los profes que hablaron hoy, que hablamos hoy, la interdisciplina. Resulta que después, profesionalmente, y también durante la carrera, vamos a estar trabajando siempre en equipos interdisciplinarios. Entre distintas disciplinas miramos un problema, resolvemos un problema, planteamos un problema o imaginamos mundos. También, para decir, el diseño no es solamente resolver el problema, el diseño también se anticipa, prefigura mundos, propone otras realidades. Estos tres esquemas nos sitúan de alguna manera. ¿Y por qué me interesa? Porque si bien ahora sí estamos situados en el campo disciplinar del diseño arquitectónico, voy por esta flechita que está aquí, la primera, no queremos de ninguna manera que abandonen nunca esa mirada transdisciplinar, que nos permite ejercitar un pensamiento de relaciones, y también la mirada interdisciplinaria, que nos nutre de los enfoques de otras disciplinas, ya sea las que estamos nosotros cursando en nuestra facultad, o todas otras disciplinas de las que ustedes van a leer en el mismo material de cátedra, que le pedimos prestado a la filosofía, ¿sí? Para entender el mundo, si vamos a estar creando mundos dentro del mundo. La filosofía nos ayuda muchísimo para entender precisamente desde dónde, cuáles son esos paradigmas, desde donde miramos, desde donde se dan en los diferentes momentos históricos una forma de existir, una manera de habitar, una forma de relacionarnos entre los sujetos y los sujetos con el mundo. Entonces van a ver que si bien estamos ahora ya enfocados en el pensamiento arquitectónico, la disciplina de la arquitectura, no abandonen nunca estas posibilidades de situarnos, ¿sí? Acercarnos a lo común y de sumar otras disciplinas para que nos ayuden a pensar y enriquezcan el pensamiento arquitectónico y la arquitectura como disciplina. Ahora, ¿dónde estamos situados también dentro de nuestro plan de estudios de la carrera? Nosotros estamos ya, esto fue en nuestro taller introductorio, el espacio de lo común, de lo transdisciplinar, de lo fuera de campo. Pero estamos situados aquí. Dentro del área de diseño, yo les decía, en el subárea de proyecto y específicamente en el taller, en el ciclo básico. ¿El ciclo básico qué implica? Que es introductorio, que es un ciclo que nos va acercando al mundo disciplinar, pero que también tiene un objetivo fundamental que tiene que ver con acercarnos a lo que es la vida universitaria, a lo que es los aprendizajes dentro de una facultad de arquitectura, diseño y urbanismo. Vamos a ir acercándonos a estos primeros constructos teóricos que nos ayudan a entender la disciplina, pero fundamentalmente también que nos va a dar esta ambientación de lo que es trabajar en el mundo del proyecto y de lo que implica transitar un proceso de diseño. Y fíjense que estamos acompañados todo el tiempo de un área de tecnología y de un área de ciencias sociales. El área de tecnología que nos vamos a profundizar en esa área, en todas las asignaturas, en todo lo que tenga que ver con las posibilidades de la materia, las materialidades, las distintas técnicas, las distintas tecnologías que nos permiten, que tiene que ver con esta idea de las firmitas, ¿no?
de lo firme, de lo que se puede sostener. Digo de las firmitas, si nos vamos allá, yo le decía que es una disciplina milenaria. Bueno, si nos vamos hacia atrás y hablamos en términos de, como lo proponía Vitruvio, las firmitas, la belleza, la venustas, y la utilitas, lo que tiene que ver con lo funcional, con para qué lo hago en términos de qué función va a tener. Yo le dije, es un aulario de arte, el programa. Uy, aulario de arte, ya me imaginé cuántas cosas pueden pasar allí. Pero también me imagino qué formas podría tener esto. Y también digo, cuáles serían las materialidades que podría encontrar para hablar de un aulario de artes en nuestra ciudad universitaria. Entonces siempre en nuestra malla, en nuestro plan de estudios, está articulado teniendo en cuenta estas tres grandes dimensiones. La problemática que tiene que ver con esta dimensión social de la arquitectura, la problemática que tiene que ver con un área de diseño que pretende reunir, vertebrar todos los contenidos y los conocimientos que hacen a la problemática de la arquitectura. Bueno, el área de diseño va tirando de los hilos del área de las ciencias sociales, del área de la tecnología, para ir construyendo en el proceso de diseño las diferentes propuestas que se plantean en cada unidad temática. Y así la complejidad es creciente, ¿no? En el ciclo básico nosotros tenemos una complejidad básica, que va a ir una menor complejidad, y esa complejidad creciente se va a ir dando hacia un ciclo medio, que es de carácter formativo, y hacia el ciclo superior, que ya tiene la instancia de la formación profesional. Laura les dijo, yo estoy también en el ciclo superior y doy arquitectura legal. Bueno, hay que transitar mucho para cuando van a estar en quinto y van a ver allí arquitectura legal. Y todo lo que implica la normativa para poder ejercer la profesión. Nosotros estamos en un ciclo básico que pretende ustedes poner en marcha la creatividad, poner en acción las capacidades de crear, de imaginar, de ficcionar, poner en marcha todo ese proceso creativo. Allí están puestas nuestras mayores energías, allí está el propósito. Y fíjense, ¿no? La tesis vuelve a ser el espacio transversal, que hasta podría ser interdisciplinario. Podrían pensar en juntarse con otra carrera para abordar un problema de tesis de grado. Y volvemos entonces, si estamos en un taller de proyecto, volvemos al sentido de las palabras, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de proyecto? Entonces, repasando, decíamos que proyecto era anticiparse a una transformación, porque primero la estoy prefigurando en mi imaginación, en mi imaginario, en esto que decíamos, ¿no? En estas palabras claves, en estas imágenes, en estos antecedentes que miro, para decir cómo otro resolvió antes que yo este problema, cómo otro imaginó estos mundos para las artes, cómo otros lo hicieron. Siempre, en todos los casos, me reúno de todos estos recursos, pero proyectar es lanzarse, es anticiparse a esa transformación. Proyectar consiste en imaginar mundos para el desarrollo de la vida humana. Y el proyecto arquitectónico es para producir nuestro hábitat habitable, nuestros espacios existenciales, nuestros espacios, nuestros lugares para la vida humana. Implica también hacer lo que hicimos recién, poner en común ideas o imágenes y hacer público algo que es privado. ¿Por qué decimos hacer público algo que es privado? Porque cuando nosotros empezamos a tener nuestras primeras ideas, nuestras primeras ficciones en torno al proyecto, están en nuestro mundo interno, están jugando con nuestras sensaciones, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, todo eso que está habitando nuestro mundo interno. A través de la gráfica, a través del dibujo, a través de una fotografía, a través de la escritura, lo tengo que externalizar, lo comparto, lo hago público, lo hago dialógico, lo dialogo con mi equipo de trabajo, lo dialogo con la cátedra, lo dialogo con los profesionales cuando estoy ejerciendo la profesión, pero en todos los casos tengo que, a través de diferentes medios expresivos, hacer público, compartir con otro algo que está en mi mundo interno. Es algo que tenemos que ustedes ya lo ejercitaron cuando transitaron el proceso de diseño en el taller de diseño básico, en la etapa propositiva. Pero es importante hacer consciente cómo creamos.
Es importante esto que hablamos del metaproceso de diseño. Che, ¿cómo soy? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Con qué recursos yo transito un proceso de diseño? Bueno, proyectar en arquitectura, ahora estamos hablando específicamente del proyecto arquitectónico, ese proyecto que construye los espacios para la vida humana, pero no cualquier espacio, los espacios que pretenden tener una dimensión poética, los espacios que pretenden tener una instancia significante, significativa para quienes las van a habitar, que pretenden conmover, porque si no podríamos hablar de ¿qué? De una construcción. No toda construcción es arquitectura. Para que sea arquitectura, va a tener que tener estas otras dimensiones, va a tener que trascender, decíamos, esa función primera de no mojarme porque tengo techo, y poder entrar en el mundo simbólico. Y ya vamos a hablar más adelante de lo que implica entrar en el mundo simbólico, en lo que implica poder encontrarme con esa dimensión poética de los espacios que habitamos y que los arquitectos, que la arquitectura como disciplina tiene como su objeto de conocimiento y su objeto de producción. El pensamiento proyectual también implica reconocer y formular problemas de diseño. Y vamos a ir integrando diferentes saberes, diferentes conocimientos, para poder, primero, plantear un problema, segundo, comunicarlo, porque puedo tener una excelente posibilidad de pensar en una problemática, pero después tengo que poder comunicarla. O sea que tengo que entrenar todas las mediaciones expresivas, las mediaciones comunicacionales, ¿sí? Todo lo que venimos haciendo, ¿no? Esto de el dibujo sensible, el dibujo racional, la maqueta digital, la maqueta analógica, la palabra, reunirme de otros recursos y otras mediaciones que vienen de la poesía, que vienen de la literatura, que vienen del cine, que me ayudan a pensarlo, a plantearlo, a comunicarlo y después también a resolverlo. Por eso les mostré esa primera imagen, ¿sí? Que decíamos, ¿qué es esta línea de luz? Bueno, esa atmósfera, ¿sí? De estas luces en movimiento, a ese estudiante le ayudó a plantear, a comunicar y a resolver un problema de arquitectura. Entonces decimos siempre que todo esto, de este pensamiento proyectual, es un pensamiento complejo. Quiere decir que vamos a tener que estar entrenados para abordar la complejidad. Porque no es un pensamiento cerrado. Decíamos, la casa del hombre, en términos filosóficos hablo del hombre, diríamos la casa de todes, pero en términos filosóficos todavía está planteado en esta manera lingüística. La casa del hombre es distinta de la casa del hornero. Decíamos que la casa del hornero era siempre perfecta, era siempre igual. No había otra manera de hacerla. Se replicaba a sí misma una y otra vez. No tenía ningún tipo de incertidumbre. Es perfecta, es cerrada. La casa del hombre es imperfecta, es abierta, genera incertidumbre. La casa del hombre, el mundo que habitamos, ¿no? Estamos hablando del mundo cuando hablamos de la casa, nuestro planeta, nuestra gran casa. Entonces, decíamos que a un mismo problema podíamos encontrar múltiples soluciones. A un mismo problema, de acuerdo al enfoque, cada uno lo piensa diferente, lo mira distinto, encuentra soluciones diferentes. Y eso es lo maravilloso y lo creativo del pensamiento proyectual. Eso es lo maravilloso de la arquitectura. Que la arquitectura va generando y va armando como mundos matéricos de sentido. Matéricos porque nuestra vida y nuestra existencia, decíamos, es material. Es en un aquí y en una ahora. Y la arquitectura, abrevando de todos estos recursos que le permiten ficcionar, imaginar, sentir, pensar, hacer, después instala materialmente estas formas de habitar. Le das posibilidades matéricas a estas formas de habitar. Ahora, de acuerdo al paradigma donde estoy situado, lo van a leer en el material impreso, en concordancia al enfoque desde donde estoy mirando, a cómo me pregunto, desde dónde me pregunto por ese problema, las respuestas son múltiples. Entonces, tenemos que aprender a transitar la incertidumbre. Tenemos que aprender a tener la posibilidad de
ir transitando múltiples recorridos en paralelo, para a veces tomar determinadas decisiones. Algunas decisiones son muy racionales y otras son intuitivas. Y en ese juego entre la razón y la intuición, entre ese pensamiento concreto, poético, y ese pensamiento racional, matemático, lógico, ahí me sitúo y navegando esas aguas voy construyendo proyectos, voy construyendo propuestas, me voy haciendo preguntas, voy encontrando respuestas. Por eso es complejo y no es lineal. Entonces siempre planteamos que en el pensamiento proyectual tenemos, por un lado, un objeto a diseñar, que va a ser esa entidad material propiamente dicha, un artefacto. Nosotros le llamamos artefacto en el taller de diseño básico, ¿se acuerdan? Un artefacto que podía ser diseño industrial, del diseño de la comunicación visual, del diseño arquitectónico. Ahora nuestro artefacto y nuestra problemática ya está inmersa en el espacio habitable, en la arquitectura, en la fenomenología de la arquitectura. Cuando digo la fenomenología de la arquitectura me refiero a una manera de habitar los lugares. Y nosotros propiciamos esas maneras de habitar los lugares. Las podemos mejorar o podemos hacer que eso sea mucho más difícil en el habitar. Entonces propiciamos mejorar la calidad de vida de los habitantes en sus formas y de los sujetos en sus formas concretas de existencia. Tenemos un proyecto, que es el devenir. Es un devenir de un proceso que se extiende desde cuando empezamos a enunciar el problema, la emergencia de las primeras imágenes, de realizaciones, gestos, hasta de un resultado material definitivo. Que ojo, aquí nosotros en la facultad hacemos todo simulación. Trabajamos con maquetas, trabajamos con bosquejos, comunicamos a través de plantas, cortes, vistas, croquis. Pero cuando vamos al ejercicio profesional, uno de los profes dijeron, nosotros estamos en el ejercicio profesional. Bueno, ya tiene un resultado material definitivo, instalado en un aquí, en una hora, en un lugar. Es decir, que vamos a tener todo ese derrotero y ese devenir procesual. Quiero anticipar algo. Nunca las primeras imágenes y las primeras ideas tienen que ser un corset, tienen que ser una idea que ilumina todo el camino y que ahí no puedo correr. No, pone en marcha el camino del proceso de diseño. A veces esas primeras imágenes siguen siendo constantes, otras se van transformando, se enriquecen, se niegan, discuten consigo mismas. Quiero que aprendan a discutir consigo mismos, no se instalen en ninguna verdad absoluta. Esto les va a servir no solo para la arquitectura, para la vida misma, para ser más porosos, más permeables a lo diferente. Hay un sujeto que diseña y que tiene una determinada conducta involucrada en todo este proceso, que es la conducta, las habilidades, las acciones que vamos a estar haciendo a lo largo de todo el proceso. Entonces se arma como una triangulación, ¿no? Que va a poner en marcha ese pensamiento proyectual, y que de alguna manera ahí se hace presente esa conciencia de una realidad que no existe, que no conocemos, que tenemos que inventar y a la cual nos dirigimos durante el proceso. Vaya entonces si es un pensamiento complejo. Es en esto, ¿no? En este esquemita se resume. Hay un objeto, hay un problema, hay un tema a resolver. Hay un sujeto plural, sujetos que diseñan juntos. Hay un proyecto que está triangulando y hacia el cual nos vamos dirigiendo. ¿Y qué es lo que hace factible todo esto? El pensamiento proyectual. Este pensamiento que les dijimos, mirá, hay un arquitecto que se llama Doberti, siempre se plantea, ¿no?, el conocimiento de las ciencias exactas, del cual nosotros tomamos de la matemática, de la geometría, de la física, de la lógica. Hay un pensamiento que es de las ciencias sociales, que es la hermenéutica, la interpretación, todo lo que ustedes van a ver a partir de la historia, la antropología, la filosofía. Hay un pensamiento artístico, que viene del arte,
que sé que tiene que ver fuertemente con las capacidades de crear, imaginar, pero fundamentalmente nos pone en relación con la expresión, nos pone en relación con las distintas maneras en que ese pensamiento poético se pone en marcha a través de la pintura, de la escultura, de la música, de la danza, del teatro, de las performances que todo lo cruzan. Entonces hay un pensamiento artístico que está muy ligado a la belleza, que está muy ligado a la problemática de la estética, que también ahí está andando. Y él nos dice, bueno, hay una cuarta forma del pensar, del conocimiento, que es el conocimiento proyectual, que es específico. No es ni es de la ciencia, no es el de las artes, no es de las ciencias exactas, no es el de las artes, no es el de las ciencias sociales. Es otra forma de conocimiento. Es el pensamiento proyectual. Es el conocimiento proyectual. Ese conocimiento que implica la anticipación, todo lo que dije recién, transitar la incertidumbre, imaginar lo que no existe y poder concretarlo, ya sea como simulación, cuando estamos estudiantes, o en el ejercicio profesional, concretarlo matéricamente, materialmente, y ya transformar nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras casas, nuestros lugares. Ahora, nosotros para poder abordar esta complejidad, se las traje aquí porque la van a encontrar mucho, todo el tiempo en el aula. Obviamente, esta complejidad, este metaconocimiento que es la arquitectura, porque la arquitectura a su vez es una forma de conocimiento que nos permite interpretar el mundo, por eso digo, es una de las carreras más hermosas que uno puede estudiar. Es maravillosa, porque van a ver que a lo largo de la carrera les va a dar una perspectiva desde diferentes formas de conocimiento, les va a dar posibilidades de tener una flexibilidad en cuanto a una interpretación de la realidad, van a estar poniendo en juego todo el tiempo esta manera de mirar el mundo, ¿no? Que nos lo da la disciplina arquitectónica, porque a su vez esta posibilidad de tener este metaconocimiento, esta forma de mirar, ¿no? De conocer, además de todo lo que implica crear mundos materiales, con distintos temas, que tengan que ver con la educación, con la cultura, con la salud, con lo residencial, van a ir transitando diferentes temas. Pero lo que es apasionante es cómo ustedes se van a ir transformando a partir de este recorrido por la disciplina de la arquitectura. Bueno, nosotros tenemos que hacer un recorte de esta complejidad. Y para hacer ese recorte los estamos invitando, y lo venimos transitando ya hace muchos años, tenemos este dispositivo, ¿no? Un dispositivo es un instrumento que nos permite, en este caso es conceptual y operativo, tanto pensar como operar sobre las cosas. Eso es lo interesante de esta matriz. Con esta matriz nosotros vamos a poder hacernos algunas preguntas, tanto para mirar la realidad, como para producir arquitectura en ella. En este caso, proyecto arquitectónico. Por eso vieron que las asignaturas no se llama arquitectura 1, arquitectura 2. No hacemos arquitectura. Acá hacemos proyecto arquitectónico. Estamos haciendo todo lo que implica proyectar arquitectura. La arquitectura ya es mucho más amplio, mucho más complejo. Aquí es taller de proyecto arquitectónico. Fíjense acá, ¿no? Si yo veo en primera instancia, dialogan allá arriba dos grandes conceptos, o dos grandes palabras. Una que dice que el espacio social y otra las mediaciones expresivas. Yo venía diciendo que nosotros, la disciplina de la arquitectura lo que hace es imaginar mundos dentro del mundo, pensar y construir los espacios habitables. ¿Para qué? Para las personas viviendo en sociedad. Entonces hay una dimensión que tiene que ver con ese espacio existencial, que es el espacio precisamente donde se desarrolla la vida, con el pensar, con el hacer, con el sentir. Y que nosotros, sí, bajo la categoría de espacio social, ya los estamos invitando a ustedes a pensarnos no como individuos aislados, sino como individuos que viven en comunidad.
que se construyen socialmente. ¿Por qué nosotros nos ocupamos de ese espacio social? Porque aquí nos empezamos a dar pistas en todo lo que tiene que ver a lo que hace a cómo es la existencia de las personas viviendo en sociedad. Si yo tengo que generar los espacios habitables para que la vida se pueda desarrollar, le tengo que preguntar en cómo son los modos del habitar, cómo se habita. En esos modos del habitar, en ese espacio social, vamos a estar deteniéndonos. Fíjense, nos preguntamos por ¿qué hacen las personas? ¿Cuáles son los acontecimientos, las actividades, las acciones? Pero primero nos preguntamos por las atmósferas. ¿Qué perciben? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son las sensaciones que sienten allí? Y si estoy proyectando, ¿cuáles son las atmósferas, las sensaciones, los sentidos que quiero interpelar para quienes puedan habitar este lugar? Y a su vez aparece esta otra palabra de las concepciones y configuraciones espaciales. ¿Con qué espacios voy a poder propiciar que esto ocurra cuando estoy proyectando? Y cuando estoy analizando, analizo y miro, a ver cómo se configuran espacialmente. Es decir, ¿cómo están interactuando las personas en el espacio? ¿Cómo las personas en sus modos de habitar configuran también los espacios? Entonces, todas estas preguntas son las que nos vamos haciendo desde la disciplina en torno al espacio social. Y después nos vamos a hacer otras preguntas que ya no tienen que ver con ese espacio existencial, sí tienen que ver, pero suspenden un ratito el espacio existencial y se ocupan de ese espacio arquitectónico. ¿Y cuáles son las mediaciones expresivas del espacio arquitectónico? ¿Con qué hablamos desde la arquitectura? Hablamos con la forma, con el espacio, con la materia, con el tiempo, con los materiales. Por eso ahí nos preguntamos por los medios materiales, nos preguntamos por cuáles son todos los componentes y las posibilidades sintácticas que tiene el espacio, y nos preguntamos también por la forma, y nos preguntamos allí también por la generatriz, la directriz, cómo se generan los espacios, cómo se controla un espacio, cómo se trabaja una forma, cuáles son las posibilidades de esas materialidades. Entonces, en este par dialógico del espacio social, un espacio existencial y el espacio arquitectónico, la mediación expresiva, en ese diálogo vamos a estar permanentemente. Y estas categorías son las que ustedes van a encontrar desarrolladas en el cuadernillo, pero que hoy vamos a empezar a jugar con la primera. Nos encantan las atmósferas, porque es aquello que nos interpela sensorialmente, aquello que cuando yo entro a un lugar inmediatamente reconozco a una velocidad de la luz, así muy rápido, a una velocidad inmediata, puedo ubicarme, orientarme y medianamente reconocer dónde estoy. Eso es una atmósfera. Aquello a través de lo cual nosotros, ¿sí?, desde la disciplina arquitectura, hablamos con los brillos, los colores, las texturas, la luz, la materia, la forma. Bien, por eso esta primera, porque es una entrada sensorial también a la problemática del proyecto arquitectónico. Ahora, ¿por qué todas estas cruces? Porque vamos a dejar que ustedes naveguen por donde quieran, ¿sí? Porque es una matriz para que ustedes la recorran de arriba a abajo, por diagonales, simplemente les está diciendo, miren, vamos a hacernos estas preguntas, nos vamos a preguntar por el espacio existencial, nos vamos a preguntar por las mediaciones expresivas, de cómo la arquitectura, la disciplina arquitectónica, el proyecto arquitectónico recurre a una serie de categorías, y recurre a una serie de recursos disponibles para construir esos espacios existenciales, para imaginarlos. Y van a ver cómo, cuando transiten, ustedes se van a dar cuenta también por qué tienen más empatía o afinidad. Sí, por lo sensorial, por lo racional, por lo lógico formal, por lo sensible. La idea es que uno entre por cualquier puerta, pero que en el transcurso del cuatrimestre tengamos todos estos nodos, ¿sí?, transitados, conocidos, y pudiéndolos poner en juego a la hora de proyectar. Y en la vertical, que dice niveles, es porque siempre, otra de las cosas que tiene la disciplina, es que estamos mirando la totalidad y la parte, el contexto, lo más abarcativo del problema.
La ciudad podría ser el contexto, el barrio puede ser el contexto, mi casa puede ser el contexto. Yo defino ese nivel abarcativo. Las escenas. ¿Por qué nos gusta la palabra escena? Porque la escena de la vida cotidiana, la escena de la vida social, son esas unidades narrativas, ¿sí?, de sentido, donde discurre la propia vida. Cuando ustedes eligen escenas en una película, me encantó esta escena, y vuelven a ese escenario, y vuelven a los personajes, y vuelven a las acciones, y a los colores, y a la atmósfera, y a las texturas, a todo lo que esa escena los conmovió, pero la reconocen, tiene una unidad de sentido, tiene una continuidad, ¿sí?, de acciones, de escenarios, espacios, que hacen que ustedes digan, ¿te acordás de la escena? Bueno, así nos pasa cuando proyectamos. Vamos proyectando a partir de un espacio-tiempo, imaginando esas escenas. Y después, los objetos, que es el nivel más cuando nosotros nos vamos hacia la parte, ¿no? Entonces, en una escena pueden convivir varios objetos arquitectónicos. En una casa pueden convivir varios objetos al interior de cada escena. Esos ámbitos que hacen a nuestras casas, siguen ese nivel más, ¿sí?, donde nos metemos en la parte, nos metemos en el objeto. Cuando estábamos en el taller de diseño básico, cuando estábamos en el objeto, decíamos el objeto del diseño arquitectónico, el objeto de la comunicación visual, el objeto del diseño industrial. Ahora estamos en la disciplina arquitectónica. Y cuando nos metimos en el nivel del objeto, es cuando estamos trabajando en la escala más pequeña, cuando me meto con el ámbito, cuando me meto con el equipamiento, cuando me meto con los diferentes envolventes y estoy analizando dentro de la escala del objeto, a lo mejor el solado, el piso, los techos, las ventanas, todo ese mundo de recursos, ya más de la parte que van a construir y van a colaborar para construir esas escenas y ese contexto que es lo más abarcativo. Entonces decíamos que cuando pensamos en la arquitectura y en las mediaciones expresivas, decimos, la arquitectura trabaja sobre el espacio fenomenológico, ese espacio que tiene una materialidad. No es literatura, no estoy armando metáforas a partir de la escritura, no, mis metáforas para hablar de esto que Fede nos dijo, ¿no? Lo dinámico, quiebre, aparecieron como palabras que me llevan a pensar también en metáforas, en cosas que están en lugar de otras cosas. Nuestra manera de hablar es a través de la materia, el espacio, el tiempo, la forma. Armamos mundos, pero que son mundos materiales, sensoriales y de sentidos. No son mundos abstractos. Toda la abstracción a través de las cuales nosotros contamos nuestros procesos de diseño, contamos nuestros proyectos, la planta, el corte, la vista, el croquis, toda esa abstracción es una especulación que no es como se nos presenta a nosotros la realidad, es una representación de la realidad. Obviamente ustedes van a decir, pero profe, nosotros vamos a seguir con representación de la realidad porque nos llegamos a construir. Estamos en la facultad, estamos en un proceso de aprendizaje y es todo simulación, es todo representación. Pero hay representaciones que nos van acercando cada vez más al mundo sensorial, al mundo sensible, al mundo de la materia. Por supuesto, siempre, siempre, en ese par que decíamos del pensamiento racional y el pensamiento sensible, que tenemos la geometría, que es una abstracción, nada existe como línea, como punto, como plano. Nosotros hacemos ese ejercicio de abstracción y decir, mira, esta capilla es un cubo, ahí lo estoy viendo, es un prisma, ¿sí? Y eso es recurso de la abstracción, es el que a nosotros nos permite proyectar. Ahora, la arquitectura, como disciplina, ¿qué arma? Arma mundos que son materiales, si no estamos en la instancia del proyecto. Anda mundos que son sensoriales porque nos interpela en todos nuestros sentidos. Y de sentidos porque algo significa siempre. Algo, ¿sí? Cada gesto que nosotros hacemos cuando estamos proyectando, vamos a instalar un nuevo significado. Algo el otro está interpretando con esto. Algún sentido le adjudica el que va a habitar allí. Y fíjense lo que nos dice Joami Palasma en su libro Los ojos de la piel.
nos dice que la eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales. ¿Se acuerdan? El espacio existencial, el espacio social. Encarnadas y vividas, que concretan y estructuran nuestro ser en el mundo. Y acá me voy a detener, que me encantó para compartírselos. Este es un librito de Zumthor que habla de pensar la arquitectura. Es él, es Peter Zumthor, el que está aquí. Él trabaja muchísimo poniéndose en contacto directo con los materiales. Y escuchen lo que nos dice. Y habla de una intuición de las cosas. Nos dice, cuando me pongo a pensar en arquitectura, emergen en mí determinadas imágenes. Muchas están relacionadas con mi formación y con mi trabajo como arquitecto. Contienen el saber que con el paso del tiempo he podido adquirir sobre la arquitectura. Otras imágenes tienen que ver con mi infancia. Me viene a la memoria aquella época de mi vida en que vivía la arquitectura sin reflexionar sobre ella. Aún creo sentir en mi mano el picaporte, aquel trozo de metal, con una forma parecida al dorso de una cuchara, que agarraba cuando entraba en el jardín de mi tía. Aquel picaporte se me sigue representando, todavía hoy, como un signo especial de la entrada a un mundo de sentimientos y aromas variados. Recuerdo el ruido que hacían los guijarros bajo mis pies, el suave brillo de aquella madera de roble de la escalera, siempre bien fregada, y todavía retengo en mis oídos cómo la pesada puerta de la calle se cerraba tras de mí, y recorro el sombrío pasillo y entro en la cocina, el único espacio de la casa realmente luminoso. Solo este espacio, así se me quiere aparecer hoy, tenía un techo que no se difuminaba en una luz indirecta, y las pequeñas baldosas hexagonales del pavimento, de un rojo oscuro y casi sin junta, oponían a mis pasos una inflexible dureza, mientras que del armario de la cocina emanaba aquel singular olor a pintura, al aceite. En esa cocina todo era como suele suceder en las cocinas tradicionales. No tenía nada especial, pero quizá precisamente por ser de una forma casi natural una cocina ordinaria, ha quedado tan presente en mi memoria como símbolo de lo que es una cocina. La atmósfera de ese espacio se ha fundido para siempre con mi representación de lo que es una cocina. Y así podría proseguir con una narración continuada que hablara de todos los picaportes que vinieron después de aquel picaporte que abría la puerta del jardín de mi tía, o de los suelos, o de las blandas superficies de asfaltos calentadas por el sol, o de los adoquines recubiertos de hojas de castaños en otoño, o bien del particular sonido que cada puerta emitía al cerrarse. Algunas lo hacían de un modo suave y elegante, otras con un fino y justo chirrido, y otras a su vez con dureza, con magnificencia, intimidante. Recuerdos de este género contienen las vivencias arquitectónicas de más hondas raíces que me han sido dadas a conocer, y constituyen los cimientos de los estados de ánimo y las imágenes arquitectónicas que trato de sondear en mi trabajo como arquitecto. Cuando me pongo a proyectar, me encuentro siempre, una y otra vez, sumido en viejos y casi olvidados recuerdos, e intento preguntarme, ¿qué exactitud tenía en realidad la creación de aquella situación arquitectónica? ¿Qué significó entonces para mí? ¿Y en qué podría servirme de ayuda tornar a evocar aquella rica atmósfera que parece estar saturada de la presencia más obvia de las cosas, donde todo tiene su lugar y su forma justa? En este proceso nos deberíamos destacar, en absoluto ninguna forma especial, pero sí dejar sentir ese asomo de plenitud, y también de riqueza, y que le hace a uno pensar. Eso yo ya lo vi alguna vez, y al mismo tiempo sé muy bien que todo es nuevo y muy distinto, y que ninguna cita directa de una arquitectura antigua revela el secreto de ese estado de ánimo preñado de recuerdos.
Me pareció bellísimo y quería compartirles, esto es Peter Zumthor, es uno de los arquitectos que nosotros vamos a estar mirando, porque trabaja muchísimo desde lo sensorial, desde lo fenomenológico, desde esta idea de atmósfera, de interpelar con los sentidos. Es reconocido, son arquitectos que han sido premiados por el premio Pritzker, que es de alguna manera uno de los premios internacionales que nos ayudan también a ir mirando en distintos momentos de la historia, ¿no? Cuáles fueron los diferentes, las diferentes propuestas que conviven, porque también vamos a reconocer otras maneras de mirar arquitectura. Venimos a Zumthor porque él es uno de los que habla específicamente de esta categoría que nos gusta arrancar, que es sobre las atmósferas. ¿Se entiende por qué decimos que instalamos metáforas, que creamos mundos de sentido, que conectamos el pasado con el futuro, en un aquí y ahora, que es la opción que tenemos para vivir? Y Palasma, Joanny Palasma, nos dice que en las experiencias memorables de la arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se funden en una única dimensión. Y esa dimensión penetra nuestra conciencia. Eso cuando les dijimos, elijan una obra de arquitectura que sea significativa para ustedes. Ahora, ¿qué nos decía Zumthor recién? Tenemos en nuestras huellas, nosotros lo estamos estudiando como disciplina, porque vamos a ser aquellos creadores de estos mundos. Pero confiemos también en todo lo que ya tenemos vivido, porque hemos habitado espacios que nos han conmovido, porque tenemos recuerdos de lugares que nos van a ayudar a mirar ahora en esta construcción progresiva de la disciplina. Entonces decimos que por algo nos identificamos con ese espacio, con un lugar, con un momento, y todas estas dimensiones que dijimos, el espacio, el tiempo, la materia, la forma, pasan a ser parte, pasan a ser ingredientes de nuestra misma existencia. Y hay algo que es muy bello, como lo dice Palasma, dice, la arquitectura es el arte de reconciliación entre nosotros y el mundo. Esa mediación tiene lugar a través de los sentidos. Y que no seamos, que no nos gane solamente el sentido de la vista, que es importantísimo. Pensemos en los aromas, pensemos en el tacto, pensemos en el sonido. Metáforas, ¿sí? La metáfora de una cascada. Yo ya ahí estoy escuchando el sonido del agua, a través de la imagen, ¿no? Pero puedo decir, bueno, acá hay una serie, ¿sí?, de recursos a través de los cuales el arquitecto, la arquitecta, el proyectista trabaja para evocar una cascada en un lugar que tiene un encuentro con la naturaleza. Entonces, forma, materia, espacio y tiempo. Son 4 dimensiones que vamos a explorar en este taller. La relación entre la forma y la materia, la relación entre el espacio y el tiempo, y desde ahí vamos a ir encontrando, a través de un proceso de diseño, cuáles son estas ideas y estas configuraciones de espacios y estas materializaciones de las ideas que van a ir dando respuestas a diferentes temas, problemas que vayamos presentando. Pero también vamos a mirar arquitectura desde estas categorías, poder analizar con qué formas, con qué materiales, cómo es el espacio, cómo ha sido manejado el espacio y el tiempo. Y fundamental, lo que vamos a entrar después, cómo se habita, qué formas de habitar, cómo se habitan estos lugares, qué sensaciones, qué interpela, qué promueve. Entonces decimos que la arquitectura posibilita forjar mundos dentro del mundo, a través de elementos matéricos e indicadores que van estructurando y nos van orientando en nuestra relación con el mundo. Que el espacio deja y abandona su condición abstracta universal y se vuelve indicial, tiene huellas, tiene pliegues, generamos accidentes, ¿sí? Lo que veíamos recién. Generamos umbrales, generamos accidentes, delimitamos zonas. Hay lugares donde me puedo sentar, hay lugares donde no voy a entrar, donde está el agua ahí, o sí, pero ya me va a generar otra sensación. Propicio el espacio para el encuentro. Ya dejó de ser un espacio universal. Tiene marcas,
tiene huellas, tiene indicios, tiene metáfora, tiene pliegues, plantea escenas. Eso que veíamos recién era una escena, concretamente, donde ahí suceden acontecimientos. Son espacios habitables, son espacios con los cuales queremos conmover, queremos mejorar la calidad de vida, queremos conectar con la belleza, queremos plantear situaciones que puedan, como decíamos, reconciliarnos con todo lo que nos rodea. Miren, vaya tarea, todo eso podemos pensar cuando estamos haciendo un proyecto. Entonces ese espacio deja de ser universal, se transforma en un espacio particular, singular, tiene cualidades, propicia acontecimientos, y tiene su propia atmósfera y le da una identidad particular. Y en esto, ¿sí?, de decir, bueno, entonces, si la arquitectura nos vincula, conecta con el mundo, nos reconcilia, dice, ¿no? Me gusta mucho esa palabra porque nosotros todo el tiempo estamos tratando de mejorar situaciones de vida, mejorar la calidad de vida, mejorar la imagen urbana, mejorar los espacios que habitamos. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas a través de las cuales vamos reconciliando, evocando, generando identidades, huellas, marcas. Por un lado, relaciona dominios. Siempre la arquitectura va relacionando espacios itinerantes, espacios radiantes, espacios públicos con espacios privados, espacios semipúblicos, ¿sí? Es decir, va relacionando, tiene esta función de conectar, de vincular, de relacionar. Genera también siempre un deseo en ese relacionar, un deseo de itinerancia, un deseo de recorrer, un deseo de andar, un deseo de vincularme con el mundo a través del recorrido, el andar como una práctica de conocimiento, el andar como una práctica estética, donde me voy conectando y vinculando con distintas emociones, sensaciones, pensamientos, ideas. Y aquí sí, trabajamos muchísimo nosotros con la idea del sintagma temporal. Siempre le decíamos, a ver, la escena tiene que tener un inicio, un desarrollo y una meta. La escena como idea de recorrido, que va enlazando los lugares, que va enlazando los espacios para el permanecer. Pero sí, cuando yo tengo un umbral, ya ahí mismo genera una expectativa. Entonces, la arquitectura genera esa expectativa del umbral. ¿Qué hay detrás? Y ahí empieza la itinerancia. Y ahí arranca el recorrido. Y ahí sigue conectando dominios. Los umbrales, entre el adentro y el afuera, entre dos adentro, entre dos afueras, entre la arquitectura y la naturaleza. ¿Se acuerdan lo que decía Fede? Puso la palabra quiebre, porque él dijo, ah, mira, esta obra generó un quiebre. Esta otra obra de RCR, también son arquitectos catalanes, y estas es una obra de una bodega que quiere meterse en el paisaje despacito, sutilmente, un tajo, pero hizo el tajo, está el umbral, ¿sí? Y miren la materia, ese acero corten, habla con un solo material. ¿Con qué hablamos los arquitectos? ¿Con qué hablamos de la arquitectura? ¿Cuáles son nuestras palabras, nuestras letras? Decimos, cuando nosotros analizamos el punto, la línea, el plano, el volumen, esas son parte de nuestras letras con las cuales hablamos. Eje, simetría, ritmo, repetición, sintaxis espacial, tipología, vamos a ver ahora en este cuatrimestre. Esas son nuestras formas gramaticales, cómo enlazamos nuestra sintaxis, cómo conectamos las palabras, cómo conectamos las letras. Delimita lo inconmensurable. ¿Se acuerdan lo que decíamos? La arquitectura hace que el espacio abandone esa condición universal abstracta y se transforme singular, indicial, con pliegues, con cualidades. Siempre la arquitectura nos da esta posibilidad de generar un marco para habitar. En este caso, en una playa, en Barcelona, estas intervenciones, y solo con la intervención del piso, del solado, que se vuelve lugar habitable, lugar de expectativa también, porque alguien me puede decir, sí, también puedo habitar ahí al lado de la arena, ahora es lo mismo,
que tener estas posibilidades de un cuerpo, que es el que habita, que va a estar de acuerdo a donde se ubique en diferentes posiciones, que va a tener la textura de la madera, que va a poder subir, acostarse, recostarse inclinado, que va a poner en diálogo la naturaleza, esa arena, con una plataforma apenas suspendida, para decir, hay otras maneras de habitarlo, a esta arena, a este lugar, a esta playa, a este mar, delimita la mirada hacia el mar también. Domina la luz y la sombra, otro de los grandes recursos que tenemos de la arquitectura. La relación entre la luz y la sombra, la transparencia, la opacidad, lo traslúcido, los contrastes. Esto genera poética arquitectónica. De esto estamos hablando cuando hablamos de una poética, cuando hablamos de una atmósfera, cuando hablamos de generar experiencias que sean vigorosas en el habitar. Digo porque tuve la posibilidad de recorrer esta obra, y es increíble, porque se va iluminando el andar, a partir de que vos vas recorriendo esos canales y vas metiendo ese umbral en la bodega, se va iluminando el camino con los pasos. Entonces desde la oscuridad es sutil como la luz, te va dando la posibilidad de que el mundo aparezca frente a tus ojos. Entonces decimos que la luz es una de las principales aliadas de la materia. Vamos a hacerlo jugar con la luz. Le vamos a proponer que a cada proyecto ustedes le pongan, ¿sí?, diferentes instancias de interacción con la luz. Entonces decimos que la luz es el elemento que define y hace presente. No es que lo define, el objeto está, pero frente a un sujeto que habita, a la fenomenología del habitar, a nosotros habitando, me hace presente el objeto, se hace presente bajo la luz. Y me permite relacionar espacio y las relaciones entre las personas, los espacios, los objetos, bajo la luz. Entonces decimos que permite que exista un mundo que es susceptible de ser mostrado y ocultado. ¿Vieron cuando queremos mostrar, cuando queremos ser sutiles, ocultar, lograr grados de intimidad? Bajo la luz, la materia, ¿qué se toma? Textura, color, sentimiento y sentido. Sentimiento. Sumter nos dice, cada vez que agarro el picaporte, vuelve, ¿sí?, un sentimiento y evoca en las huellas de su memoria aquella sensación de cuando era un niño y tomaba el picaporte de la puerta de su tía, de una casa que para él fue muy significativa. Y entonces, esa evocación que nosotros logramos a través de la arquitectura, conecta el pasado, decíamos, el futuro, y a su vez, diferentes vivencias. Entonces, cada vez que proyecto me pregunto, ajá, ¿qué quiero evocar? ¿Qué quiero provocar? ¿Qué quiero propiciar? ¿Qué sentimiento aparecerá aquí? ¿Cómo van a habitar en esta escena, ¿sí?, esta situación, en este espacio que estoy generando? ¿Qué cosas pueden suceder y de qué manera? ¿Cómo hago más poético? ¿Qué quiero que ocurra? ¿Quiero interpelar? ¿Quiero que haya una instancia de tensión? ¿Quiero apaciguar? Bueno, miren todo lo que manejamos desde el proyecto arquitectónico. La luz indica lugares, ilumina caminos, itinerancias, indica la llegada. Todo eso vamos a manejar a través de la luz. ¿Cómo maneja la luz Sumter en esta obra que es maravillosa, que es la Capilla de Klaus en Alemania? Él nos dice, cuando yo entro, un poquito lo que le dije recién, entro a un edificio, dice Sumter, veo un espacio, percibo una atmósfera y en décimas de segundo yo ya tengo una sensación de lo que es. Y esto que decíamos, la cuestión del bosquejo, de las primeras ideas, de esto que es abstracto, pero está a su vez dibujado con la sensibilidad de ese trazo, de esa mano que piensa, nos dice Palasma. Cada vez que nosotros hacemos un gesto con la mano, hay todo un cuerpo y un pensamiento y un sentir que también se involucró en ese gesto, así no seamos conscientes. Por eso, Palasma tiene un libro que se llama La mano que piensa. Y nosotros, que trabajamos muchísimo, de nuestros recursos están mediados por nuestras manos, cuando dibujamos, ya sea en computadora, cuando dibujamos analógico, cuando hacemos maqueta, cuando tomamos y obturamos el clic de una máquina fotográfica, bueno,
de mil maneras, es decir, tenemos esa dimensión áptica todo el tiempo también cuando estamos comunicando a través de las mediaciones expresivas y comunicacionales. Y fíjense esto, ¿no? Empezamos a ver estos bosquejos, y esta relación entre la idea, lo abstracto. La realidad no existe así, la realidad existe sí con este encofrado de madera, ¿sí?, a través del cual él logra tener por fuera este prisma, por dentro una forma orgánica. Esta idea ya se ve en ese bosquejo que hace aquí arriba, que lo vemos acá, en esta suerte de croquis con sombreados, en donde estas pequeñas líneas apenas sutiles están hablando del prisma. Pareciera ser que lo que más nos quiere contar es cómo va a ser ese vacío adentro de ese prisma. Y después cómo quedó toda la textura de este encofrado, le posibilitó generar esa textura que yo paso mi mano, voy a ver esa rugosidad, sentir esa rugosidad, pero viéndola ya, puedo evocar la sensación de lo rugoso. Y ese haz de luz que entra, que se filtra a través de esas endijas que propone en el prisma. Entonces, Sumter nos dice que cuando hablemos de atmósferas, que es de donde vamos a arrancar nosotros para este primer ejercicio, pensemos, acerquémonos a cómo es la presencia material de las cosas. ¿Cómo dialogan los materiales entre sí? El hormigón, el vidrio, el acero cortén, la madera. ¿Cómo es el sonido del espacio? Es decir, ¿cuál es la música que tiene, la musicalidad de un lugar? El sonido es algo que nosotros siempre decimos, la vista puedo taparme los ojos y no obturo ese sentido. En cambio, el auditivo, el sonido, entra, me penetra, es mucho más inmersivo. Entonces también tenemos que poder pensar, sí van a tener una materia que se llama acústica a lo largo de la carrera, claro que sí, pero también pensemos en el sonido y en la acústica desde una dimensión de cómo aporta a esa atmósfera, a esa poética. La temperatura del espacio, que tiene que ver también con el tipo de materiales que voy a usar. Son materiales fríos, son materiales cálidos, tiene mucha transparencia, tiene situaciones, digamos, de contraste. ¿Cómo son las cosas a mi alrededor? La luz sobre las cosas, lo que hablábamos recién. ¿Cómo la luz permite poner en visibilidad u ocultar? ¿Cómo la luz indica un remate de un eje? ¿Cómo la luz tiene una dimensión metafísica, filosófica, teológica? ¿Sí? Todo eso podemos manejar con la luz. ¿Cómo la luz invita o me intimida? Y ahí vamos también a los grados de intimidad que vamos a manejar. Ahora analizando obras, pero cuando proyecten, todas estas dimensiones que hacen a la atmósfera tienen que estar presentes de alguna manera, o por lo menos no pueden ser ingenues. No podemos ser ingenuos respecto de todos estos recursos que tenemos y que no los estamos a lo mejor mirando. Todos estos recursos hacen a la construcción de la atmósfera. Todos estos recursos tienen que ver con este enfoque de poder entender a la arquitectura desde un lugar multisensorial, no sensorial solamente dominado por el ojo. Muchos dicen, bueno, el movimiento moderno estuvo muy dominado por el sentido de la mirada, el sentido del ojo, no de la mirada, porque la mirada es más amplio, el sentido de la vista. Eso es lo que estamos tratando ahora de acercarle, es una mirada, un enfoque multisensorial de la arquitectura. No se abandona el sonido, no se abandona la luz, no se abandona la temperatura, la textura, los aromas, la forma, obviamente, los colores. Esto es lo que les comentaba, las atmósferas que genera RCR. ¿Ven acá que hay como un haz de luz? Bueno, ahí cerca de lo que es estos planos que son todos de acero cortén y que van generando el canal que te va a ir llevando hasta donde hace la degustación de vino, en el corazón de la bodega, que también está armado como si fuera un ritual. Bueno, se va iluminando a medida que lo caminamos. Vos te encontrás con umbrales oscuros y cuando pones el pie,
empieza a iluminarse el camino. Es decir, interactúa con tu cuerpo de manera directa para poder generar estas atmósferas. Acá lo vemos, a la obra desde afuera. Un solo material eligieron para hablar, ¿sí? Ellos trabajan muchísimo con estas ideas de los materiales, con un material, son bastante extremos, o todo vidrio, o todo acero portén, o a combinación de algunos materiales. Pasé rápido las otras porque me interesaba detenerme aquí, en Barragán, ¿sí? Cómo trabaja el color. El color, los materiales naturales, la rugosidad. Entonces, tenemos como esta necesidad de caer en la cuenta que queremos, ¿qué nos plantea Palasma? Qué importante que es hacer consciente de estar enraizado en el mundo, en un tiempo y en un espacio. Y Palasma dice que el cometido, el objeto de la arquitectura, es facilitar esa experiencia. ¿Mm? Decíamos, de alguna manera, nosotros lo que podemos hacer es enmarcar, ¿sí? Delimitar ese espacio universal y volverlo espacio habitable, ¿sí? Espacio que de espacio infinito pasó a ser un espacio plausible, factible de ser vivido en un aquí, en una ahora, pero que evoca, ¿sí? Evoca, construye metáforas, instala significantes. Fíjense el recurso acá simplemente para hacer un juego con el agua, ¿no? Que nos va a implicar un sonido, una musicalidad, pero que también hay toda una estética a través del color, es muy pictórico. Barragán juega con ese diálogo con la pintura, con el arte de la pintura, juega con la escultura, y a veces no sabemos si son arquitecturas escultóricas o esculturas arquitectónicas, porque juega muchísimo en ese cruce para generar atmósferas. Para ir cerrando, podríamos entonces plantear que la arquitectura pone marco en la inmensidad, no la limita, pero le otorga sentido y nos permite que nos apropiemos de esa inmensidad que es nuestro universo que habitamos. También que le da existencia concreta a eso que es inconmensurable. Se ubica en los lugares y se ubica en el tiempo. Deja huella espacial y huella temporal. Y tiene como meta diferenciar, definir y dar sentido. Y ahora, acá me está faltando una diapo, porque teníamos una más. Pero creo que hasta aquí son los conceptos con los cuales nos gustaría que hagan esta práctica que vamos a hacer ahora. Nosotros les estamos dando una serie de obras de arquitectura, todas ellas tienen un reconocimiento, son referentes, son obras referentes porque son reconocidas, porque ya son parte del acervo de la cultura arquitectónica, son obras contemporáneas. Ustedes van a ir viendo en el área de ciencias sociales la historia de la arquitectura y van a poder empezar a poner en diálogo esta disciplina milenaria con obras contemporáneas, y como decía Sumter, ¿sí? Van a ver que hay citas, evocaciones, pero siempre con vivencias que son diferentes. ¿Cuál es nuestra propuesta? No les estamos dando ninguna imagen, les diría, es el opuesto a esto. ¿Mm? La atmósfera nos habla a través de imágenes, de representaciones, en este caso fotográficas, que nos acercan lo que más pueden a cómo esto se expresa en la realidad. Mientras que nosotros trabajamos con este tipo de comunicación, con representación que quiere acercarse a cómo sería lo más parecido posible, bien fenomenológico, toma el fenómeno, toma sus cualidades.
Pero también, para llegar a esto, transitamos muchos otros recursos y maneras de crear el proyecto que son mucho más abstractas. Decíamos, la geometría va a ser una de nuestras principales aliadas, que nos va a permitir el control de la forma. No les vamos a dar las imágenes que hablen de las atmósferas. Les vamos a proponer que sean ustedes los que hagan una búsqueda rápida en Internet. Les dimos el nombre de la obra, nada más. Pero como son obras que ya son hitos en la arquitectura, inmediatamente la van a encontrar tanto en este link, lo pusimos aquí abajo, que se llama Plataforma Arquitectura, como, si pongo la obra, va a aparecer mucha información sobre ella. ¿Por qué nos interesa esto? Porque después ya van a ir viendo que la planta en arquitectura habla muchísimo. ¿Mm? Una planta en arquitectura, y por eso nosotros incidimos muchísimo en también el aprender a dibujar, a representar la planta, el corte, la vista, además de todo lo que implica la representación sensible, porque van a empezar ustedes también a ver por qué esta planta a lo mejor algo los seduce, algo interesa, o el nombre, la palabra. Pero ya esta planta dice muchas cosas. No habla de las atmósferas de manera directa. De eso queremos que ustedes se ocupen. Van a tener que elegir, van a poner el autor, el año y el lugar, para saber dónde estamos, para tener una ficha técnica, situarla, siempre. Cuando busquen una imagen, voy al autor, voy al año en que se hizo y en qué lugar. Y después queremos que elijan 3 imágenes que hablen de la atmósfera de este edificio, de esta propuesta, y 3 palabras claves, como hicimos con el de presentarse. Hay un corpus de unas 6-7 obras, para que elijan. Mínimo una, máximo las que quieran. Tenemos 1 hora para hacerlo, porque después nos tenemos que encontrar a compartirlo. Les dimos el Museo Nacional de Qatar, una plantita de Blur Building, una planta del Museo de Bregenz, una plantita de Termas de Valls, una de las Iglesia en el Agua, algunos le puse Iglesia en el Agua porque es como más, les va más sencillo para buscarla, también es Templo en el Agua. El Museo del Louvre en Abu Dhabi, el Museo de la Mina de Zinc, el Museo Maxi. También nos acercamos con bastantes antecedentes que nos acercan al tema que vamos a estar resolviendo en el proyecto final, ¿no? La Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Guggenheim de Bilbao. Y acá hice como el ejercicio, ¿no? Estos son los pabellones de l'École de RCR. Elegí 3 imágenes. Esto está en Girona, en España, el año 2005. Es una... Yo elegí de los pabellones una parte de la parte de hoteles, que está todo al lado de una montaña, que pone el contraste entre, es todo vidrio, la cama es de vidrio, el baño es todo de vidrio, el estar es de vidrio, el patio es vidrio, es un único material, para todo en vidrio, porque ellos lo que querían provocar es una interpelación existencial. Es decir, vos estás ahí y ves el cielo, las estrellas, con toda la piedra volcánica, todo lo que es una montaña, ¿sí?, de piedra volcánica que hace con una de las partes de las paredes con las que me encuentro, y juegan tremendamente con el contraste entre opacidad y transparencia. Bien. Esto es lo que tenemos que hacer. En una hojita A3, la pueden hacer en PowerPoint, ustedes le van a dejar también la planta, no lo ubiqué, pero en una hojita A3 van a buscar los datos de la obra, van a elegir 3 imágenes que hablen de las atmósferas, y van a poner 3 palabras claves que para ustedes están hablando de la obra en relación a esa atmósfera que está creando.
Bien, me quedo acá, dejamos de compartir, y ahora sí, dudas. Porque no me interrumpieron ni una vez. Bien. ¿Con cuántas obras? Una como mínimo, y las que quieras, de ahí en más, las que quieras. Una como mínimo. ¿Dónde la subimos? En el Padlet. Vamos al Padlet, Euge. Ahí voy, se me cerró el aula. Esperame un segundito. Sí, una hoja por obra. ¿Vieron cómo hice yo? Que puse la... Ahora vamos a ver dónde la encontramos en el aula. Está publicado el PowerPoint, donde Euge les mostró. Tendrías que ir a la pestaña primero, Euge, para que visualicen. Es la pestaña de trabajo colaborativo. Está el Padlet, a través del cual ustedes se presentaron, pero eso es para el jueves. Está el segundo Padlet, está vacío, y ahí dice antecedentes, atmósferas, palabras claves. Lo ideal es que ellos armen todo en un archivo y lo conviertan en PDF para poder adjuntar todas las imágenes en el mismo archivo. ¿Vieron que yo les mostré la hojita? Esa es una A3 de PowerPoint. Vos lo ponés en PowerPoint, si querés, y después lo guardás como JPG a esa plaquita. Y ahí ya tenés una plaquita por obra. Lo que decimos, no suban un PowerPoint, no suban un Word. Ya les decimos, Carmen, dónde se encuentran en el aula las obras, ¿sí? O sea, si es una sola hoja, lo pueden hacer en un JPG, exportar en JPG del lugar, del programa en que ellos estén trabajando, para que quede la imagen. Y si se Claro. les complica, si son varias hojas o son varias hojas en el mismo archivo de Word, por ejemplo, de PowerPoint, que hagan un PDF para poder Sí, lo ideal publicar. es, por eso, perdón, vieron que yo mostré esa plaquita última, porque es así, en una hoja pongo 3 imágenes, en una hoja, no es que hago 10. Por eso lo mostré intencionalmente para que se haga así. La plantita, 3 imágenes, la palabra clave, y entonces en una hoja se monta. Van a tener que subir, si alguien analiza más de una obra, tantas láminas, hojas, como queramos llamarle, como obras analicen. Pero móntenlo en una. En JPG sería lo conveniente, entonces. El formato final, JPG. Lo montan en Word, lo guardan como JPG. Lo montan en un PowerPoint, una plaquita de PowerPoint, lo van a JPG. En cualquier programa, pero después lo guardan como JPG. Ahora sí, si se vio, Euge, tenemos que ir a donde están el teórico. En recursos didácticos de la unidad 1, y acá donde dice clases teóricas y trabajo en comisión general, abren ahí y ahí van a tener el teórico, lo voy a poner más grande. Y acá van a encontrar todas las obras, con los links a plataforma de El link arquitectura. El link está a plataforma arquitectura, ¿sí? Pero porque es el espacio donde van a encontrar muy sistematizada la información. Pero de ahí en más ustedes pueden recorrer cualquier link. También lo que voy a hacer es mandarles acá, se los voy a adjuntar. Euge, ¿querés adjuntarle el PowerPoint, el PDF en el link del Zoom? ¿En el chat? ¿Sí? Ya se Así los ya también paso. lo tiene en la mano. Dejo de compartir así lo busco.
Claro. Lo que decimos recién, lo que hablábamos recién, ¿no? Ya podemos dejar de grabar, Euge, porque se va a hacer muy largo. No sé quién está grabando.